participar y analizar la contingencia. Zoom Popular. Te mantendremos informado por los horarios de contacto. Buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia. Hoy, como es habitual todos los viernes, tenemos a nuestros panelistas estables, Rigoberto Figueroa, sociólogo y magíster en Gobierno y Gerencia Pública, y Claudio Lara, cientista político. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va todo por allá, por Santiago, por Viña del Mar? Hola JP, hola a todos los magallánicos. Acá se ve mucha gente, como ya empezó el fin de semana acá en la quinta región, se ve mucha gente, como que en la tónica de semanas anteriores, que está todo atochado, los supermercados también están medio llenos, entonces me da un poco de rabia, pero bueno, así estamos y así estamos. Claudio, por Santiago, acá todo bien en Santiago, sí, seguimos en cuarentena total, gran parte de la región metropolitana, casi en su totalidad. Pero bueno, esperemos que con esto de a poco las cifras empiecen a mejorar, aunque al parecer con lo que se reporta todos los días no hay mucha esperanza. Así que nada, pues feliz de estar acá una nueva semana y saludos a todos los magallánicos también. Rigoberto y Claudio, si nos pueden comentar un poco, hace unos días fue enviada unas cartas a los directores de distintos medios con el título Hambre, esta hambre que apareció reflejada en la torre en Santiago, ¿no es cierto?, que generó una serie de dimes y diretes por parte del gobierno, salieron diputados criticando este hecho, salió gente apoyando, y que efectivamente es un tema que hay hoy. Trató de hacerse otra intervención y al parecer llegaron también algunos carros con luces para tratar de borrar este mensaje. ¿Qué les parece este hecho simbólico? Ese edificio ya se había ocupado anteriormente para algunas manifestaciones también que se hicieron con respecto al estallido social. ¿Cómo ven esta situación hoy día, que también pareciera ser que coarta un poco el derecho a expresión, a la libre expresión de estas personas, de este colectivo finalmente que está haciendo estas intervenciones? Bueno, desde el punto de vista simbólico es clara el conflicto, digamos, político que existe en ese sentido, pero tampoco no es nuevo. O sea, si nos retrotraemos a lo que hizo Guevara luego que ya se posicionara esta pandemia, recuerden que si estamos en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, por donde está el metro Baquedano, ya habían pintado entero todo lo que quedaba. O sea, la estatua de Baquedano también fue pintada, todo lo que son las consignas, digamos, del movimiento político, del estallido social, fueron borrados, todos los símbolos, incluso hasta el presidente se posicionó ahí, digamos, no sé si burlonamente, no sé si para apropiarse de estos símbolos del nuevo poder, fueron borrados por el intendente Guevara. O sea, y esa misma lógica de borrar del intendente Guevara lo hizo, no sé, contratar este camión para poner foco y borrar los mensajes que estaba poniendo una empresa, digamos, de una empresa digital que tenía como un arraigambre social y te quería dar un mensaje a la sociedad. En ese sentido yo no lo encuentro nuevo desde el plano simbólico. Claudio, ¿cuál es tu percepción al respecto? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Rigoberto. Hay que entender que este lugar, la Plaza de la Dignidad, como hoy día la conocemos, y para muchos ese es el nombre que la plaza tiene, para muchos de nosotros, yo me incluyo en eso, se está transformando en un espacio de lo que es hoy en día una lucha ideológica desde la explosión del estallido social en el 18 de octubre, en donde, como tú bien decías, Juan Pablo, ya se habían utilizado instancias para manifestar y proyectar ciertos mensajes simbólicos en el edificio de la Telefónica, pero también todo ese espacio aledaño dentro de la Plaza de la Dignidad es hoy en día un punto de concentración en donde la sociedad se va a manifestar. Algunos se manifiestan de manera pacífica y tratando de expresar sus mensajes por medio de pancartas, canciones, expresiones artísticas. Ya tuvimos uno de los ejemplos más grandes con el último 8M, en donde el punto de la Plaza de la Dignidad fue el punto de encuentro más grande dentro de todo el espacio que tenía esta manifestación. Y claro, se están prestando estas instancias para tener estas luchas ideológicas en donde efectivamente se está limitando la libertad de expresión,
tratando de censurar con esta luz que no dejaba proyectar por parte de la Intendencia, lo que a mí me parece un juego bastante básico de parte de las autoridades regionales. Yo siento que tener ese tipo de medidas para limitar la expresión de estos grupos de artistas, que eso es lo que son grupos de artistas que buscan manifestar un mensaje para expresar un sentimiento que está pasando en la sociedad. O sea, el tema del hambre es una cosa que está ocurriendo, ya lo vimos desde lo que estaba pasando en la comuna del Bosque, y obviamente está pasando en todas las comunas que son vulnerables, no solo en la región metropolitana, sino que en todo Chile. Entonces hay que esperar qué es lo que pasa con todo esto. Yo siento que estamos empezando en esta guerra ideológica de lo que viene, con todos los efectos que va a tener la pandemia. Desde hoy se empezaron a entregar las canastas familiares por parte del gobierno, y hubo un tema ahí bien tenso de a quién le llegaba, qué porcentaje de la población no, y claro, vamos a tener bastante que hablar con todo lo que ocurra durante los próximos días. Sí, ese es el linkeo que quería hacerle. Finalmente, acá la primera palabra que se proyectó fue hambre. Nosotros ya, Rigoberto, Claudio y quien les habla, se envió una carta que tenía como título hambre también, y un poco esa carta lo que trataba de reflejar era esta imagen como país perteneciente a la OCDE, con $16.000 promedio per cápita, pero que hoy día vemos que el hambre estaba ahí a la vuelta de la esquina en muchas comunas de Santiago, del país, disfrazada, no disfrazada, distintas características que tiene esta hambruna, que no solamente afecta finalmente a los más vulnerados, sino que también hoy día está afectando a esta incipiente, si es que existió, clase media, que trabajaba al día a día y que hoy día se ve imposibilitada de trabajar. ¿Se puede encontrar un poco también el tenor de esa carta, para no ser también autorreferente, Rigoberto y Claudio? ¿Y cómo ven ustedes esta situación que yo creo que va más allá de la ideología? O sea, el hambre es un tema que escapa a colores políticos y a pensamientos. Si nos pueden contar un poco cómo lo ven desde sus comunas y desde la situación que tiene el mundo también y el país. A ver, es una súper buena bajada la que acabas de hacer, porque primero hace la introducción desde el plano simbólico de esta lucha de los símbolos. Claro, está proyectada la palabra hambre, pero hay hambre material, y ahora nos vamos a lo concreto, a lo material, que es lo que ya veníamos diciendo semanas atrás. O sea, tú no puedes hacer una cuarentena estricta en domicilios que son de 40 metros cuadrados y que viven en promedio 5 o 6 personas. Tú no puedes hacer eso, porque esas familias son muy carenciadas y necesitan salir a trabajar. Ellos viven el día a día, como se dice. Si yo no salgo un día, no como ese día. Entonces es así es tan simple y tan crudo como eso. Yo no puedo salir. Pero sigamos bajándolo a lo concreto. En Latinoamérica, según la CEPAL, hay 40, aparte de la pobreza, habían 40 millones de personas, que viven en una situación vulnerable. ¿Qué es vulnerable? Que tienen un trabajo informal. Si no salen a trabajar en el día a día, caen de inmediato en la línea de la pobreza. Y ese era uno de los grandes temas que se veía acá en Latinoamérica. O sea, aparte de las cuarentenas estrictas, tú restringes la cadena alimenticia para todas esas personas. Y son 40 millones de personas en Chile. Prácticamente un cuarto de la fuerza laboral ocupada, empleada, es empleo informal. Entonces, ahí tienes el problema que te estalla de inmediato. Ya lo habíamos hablado también, que tú me habías preguntado, Juan Pablo, ¿qué pasa si va a haber un estallido social 2.0, después que pase esta cuarentena, todo eso? Nosotros elucubrábamos algunas cosas que obviamente que los problemas están ahí, subyacentes, y iban a explotar de nuevo. Sin embargo, no tuvieron que esperar que pasara la crisis del COVID, la pandemia, para explotar de nuevo. Son las mismas, los mismos factores sociales, todas las carencias que ya están preexistentes en la sociedad, las que están explotando de esta manera por todos lados, porque no se puede tener una cuarentena estricta para todos los hogares. Claudio, ¿cómo ves tú esta situación que comenta Rigoberto, esta bajada, esta carta que se envía a los directores tratando de visibilizar esta situación que, claro, cuando la enviamos se estaba visibilizando, pero hoy día ya explotó y lo vemos en cada una de las comunas del Gran Santiago, principalmente? Sí, claro, o sea, esta fue una carta que nosotros quisimos enviar, manifestando un poco nuestra preocupación con algo que veíamos venir y que hemos ido tocando en varios de los programas en semanas anteriores. Lamentablemente esto explotó, y explotó de la peor forma posible, teniendo gente en las calles tratando de buscar comida con todos los medios que tuviesen a su alcance.
Y por eso el espíritu de la carta, el enunciado, el título, hambre, refleja eso, refleja un país desigual, que no solo lo decimos nosotros acá, sino que nos respaldan también los datos de que somos un país tremendamente desigual. Ya el año anterior, el 2019, teníamos un informe de Naciones Unidas que se titula Desiguales, en donde se explicita un dato que es súper duro, de que el 0,1% de la población de Chile tiene el 35% de las riquezas del país. Entonces, en un país que tiene ese tipo de datos, el tema de la desigualdad es una cuestión que tarde o temprano es una olla a presión y que va a explotar. Explotó en una primera instancia con el estallido social en octubre, explotó ahora con la pandemia, porque hay gente, como bien decía Rigoberto, que vive del día a día, que necesita salir a trabajar para generar esos ingresos diarios que el hogar requiere para comprar no solo los alimentos, sino que para pagar el agua caliente, la electricidad, etcétera. Son cosas que también se necesitan dentro de los hogares y no pueden, porque hoy en día el tema de las cuarentenas está reflejando también lo desiguales que somos, porque hay un montón de personas que puede hacer cuarentena dentro de la comunidad en su casa, porque puede recibir la remuneración que recibe todos los meses haciendo teletrabajo, pero hay un importante de la población que no puede darse ese lujo, que no está incluido dentro de ese lujo que hoy en día es el teletrabajo, y a eso apunta un poco en la carta, a visibilizar ese mundo, ese Chile que básicamente queda invisibilizado y que no le queda otra que decir que aquí está por medio de las manifestaciones como la que vimos en la comuna del Bosque. Y creo que esa fue una preocupación genuina que nosotros quisimos retratar en esta carta que enviamos a distintos medios de comunicación del alcance nacional y otros regionales. Se publicó en algunos y bueno, hemos recibido varios comentarios sobre eso y creo que si bien fue una carta acertada, lamentablemente fue acertada porque estamos hablando de un tema que es preocupante. Sí, ahora yo comprendo igual que ustedes esta preocupación porque el hambre efectivamente es algo que nadie quiere pasar, que es complejo desde todos los puntos de vista. Se está viviendo ahora la carta, como bien tú decías, Claudio, la idea era ojalá no acertarle al diagnóstico y finalmente fue por ese lado. Pero la bajada hoy día más coyuntural, más práctica de esto fue el anuncio que hizo el presidente Piñera con estas canastas de alimentación para las familias más. Y aquí quiero cambiar un poco el vocabulario, más que decir vulnerables, estas familias vulneradas, que finalmente han sido vulneradas por un sistema, y que la ONU hoy día y la FAO, esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aparece diciendo que es una muy buena medida que se saquen estas canastas por lo mismo. El hambre es un tema que deberíamos ya tener superado, pero que hoy día esta pandemia hace que aparezca. Y además por los niveles de desempleo, que un poco Rigoberto ya lo trató con respecto a la informalidad también, que en Chile es altísima, en otros países del concierto latinoamericano también sabemos que hay países que operan sobre el 15-20%, a la negra, como se dice coloquialmente. Entonces, con respecto a esto, preguntarle, ¿cómo ven esta propuesta de entrega de canastas? Acá en Magallanes, yo mismo con un grupo de personas hicimos el ejercicio de entregar canastas antes de que esto partiera y había mucha gente que estaba muy, muy complicada. Hoy día esto se agrava con el desempleo, la inseguridad y la incertidumbre de qué va a pasar mañana, esta demora en encontrar una cura, la curva que nos aplana, y podemos seguir agregando un montón de ingredientes a este mix que pareciera ser la tormenta perfecta que nadie quería que sucediera. ¿Cómo ven ustedes esto hoy día de las canastas? ¿Es una alternativa válida? La ONU que dice que está bien para el momento, es algo que tenemos que mantener en el tiempo, está bien entregada a las personas que están entregadas, porque aquí también nos salta otro tema, el famoso registro social de hogares, y si es que es una medida o no válida para medir la multidimensionalidad, por ejemplo, de una pobreza que está ahí, que ya la vimos. Rigoberto, acá también te toca como sociólogo un poco visualizar este tema de todos estos ingredientes que ya le metimos a este mix. Sí, mira, el gobierno lo que hizo acá fue una medida de emergencia. O sea, era lo que había que hacer. Si hay hambre, tienes que actuar rápido y repartir lo que sea, digamos. O sea, yo no estoy cierto de todo lo que tiene esa canasta, pero o sea, lo leí someramente, pero tiene lo básico, digamos, para poder comer. Tiene aceite vegetal, tiene arroz, tiene fideos, salsa, etcétera. Pero, o sea, era lo que había que hacer, había que moverse rápido. Si esto pasaba, digamos, por la burocracia del Estado, quizás se demoraba un poco más y
esto fue idea también, y esto es lo interesante, porque hay empresarios metidos atrás, hay supermercados, está la CPC, otra vez metida, la CPC todavía está metida acá en esta solución que hizo el gobierno. Y lo que a mí me gustaría como ciudadano, luego que pase esto, porque ya había que solucionar el hambre es muy urgente, tú tienes que vivir, tienes que comer, y eso ya está, digamos, solucionado, aunque faltan dos cosas. Hay que ver cómo se distribuyó, que ahí hay otro tema importante, porque se les hizo un fondo a los municipios para que lo distribuyeran, y también apoyado por el gobierno. Y lo segundo es que a mí me gustaría auditar de dónde salió esa compra. O sea, esa plata salió obviamente de nuestro impuesto, pero ¿a quién finalmente llegó? Si fueron a los empresarios de la CPC, si fueron a los empresarios de supermercado amigos. Entonces, ojalá que eso también se transparentara para finalmente decir, mira, ¿sabes qué? Le pagamos a este empresario de supermercado para que hicieran las compras. Ahora, ¿cómo se va a ver el día a día? Como que se supone que apagaron el fuego, porque a lo menos comunicacionalmente, y tú que eres periodista lo sabes mejor que nadie, ya se hizo todo este plató donde hubo camiones en La Moneda y salieron a repartir y se mostraba en la televisión como el intendente Guevara con el alcalde Alessandri entregaban estas comidas. La tele muy intrusiva, entraba a las casas de las personas, ellos mismos le abrían las cajas en plena pandemia. Entonces yo creo que se cumplió, se apagó el incendio, digamos, entre comillas, pero hay que auditar, uno, si llegó bien esa ayuda con las transferencias, y ver también si han llegado bien las transferencias del COVID, de los bonos que aprobó la oposición y que salieron también rápido. Y en segundo lugar, hay que auditar de dónde salió esa plata y a quién fue a parar ese dinero de, digamos, esta solución de emergencia. Sí, Claudio, con respecto a eso mismo, hoy día escuché un par de alcaldes, y antes había escuchado a Benito Baranda también, para atribuirle a él esto, que decía que quizás una de las formas inteligentes también de poder hacer, quizás no esta primera vuelta, porque como dice Rigoberto, ha sido por todos aplaudida y se sabía que tenía que ser algo rápido, inmediato, para paliar esta hambre que estaba ahí. Pero esta segunda etapa con una posibilidad de, por ejemplo, tener algún tipo de tarjeta en donde se cargue la plata de esta canasta, para que ellos vayan y compren donde estimen y también lo que necesiten, porque efectivamente hay gente que quizás puede ser alérgica a alguna cosa o no necesite porque ya tiene y quiera irse para otro lado o comprar en el negocio del barrio, etcétera, etcétera. Lo que decía Rigoberto, hoy día ya empezó a generar en los medios, un poco odioso según mi parecer, pero este tema de que está metido SMU, ¿no es cierto?, con la familia Sayé, con una cantidad importante de canastas. Ahora, no sé qué otra forma se habría visto de poder comprar esta cantidad de canastas en un momento rápido, y como dice Rigoberto, para los que no saben cómo funciona el Estado, o si no, esto tendría que haber ido a una licitación pública, por convenio marco y por una serie de otras trabas que hubieran hecho que esto llegara en 15 días y el estallido hubiera sido imparable. Claudio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo encuentras esta medida? Y tú que estás en Santiago también, ¿crees que se hizo bien? Una de las cosas interesantes también era de que no se pedía tanto papeleo, sino que era como manzanear los barrios e ir entregándole a todos, y el llamado a la gente que no lo necesitaba de decir muchas gracias, pero yo prefiero dárselo a un vecino, una cosa así. ¿Cómo lo ves tú, Claudio, esta iniciativa? Sí, Juan Pablo, buenos puntos los que pones sobre la mesa. Vamos haciéndole checklists a cada uno. Por ejemplo, te leo ahora en vivo: negocio redondo, 50.000 cajas de alimentos para Chile fueron compradas a supermercados controlados por Sayé. Esto lo dice el desconcierto, lo dice el mostrador. ¿Cuál fue el negocio? 50.000 cajas de alimentos por un monto de 1.700 millones de pesos. Así que de alguna u otra manera la información tiene algún grado de veracidad. Hay que ver qué es lo que pasa, porque obviamente esto recién está saliendo en los medios de comunicación, pero hay que seguir rastreando para ver de dónde sale, que es una legítima duda que planteaba Rigoberto anteriormente. Eso por un lado. El tema de lo expedito que se atiende esta necesidad, totalmente fundamentado, porque obviamente si esto hubiese pasado por toda la burocracia del Estado y la cadena burocrática que eso significa, lo más probable es que las cajas de alimentos recién estuviésemos creando la orden de compra para poder acceder a ellas. Entonces, claro, creo que se tomó una decisión acertada por parte del gobierno de darle un proceso de celeridad a esto, porque la emergencia te lo demanda, la emergencia es la que te dice, por favor, apúrate, porque hay gente que lo está pasando mal. Entonces creo que ahí las medidas que optó el gobierno, canalizados por el gobierno regional metropolitano, y siendo el gobierno regional metropolitano quien va a distribuir todas las cajas de mercadería en los respectivos municipios, porque en el fondo son tres actores los que están figurando en esta operación: gobierno
gobierno central a través de Hacienda, que distribuye recursos y crea gestiones presupuestarias para las compras de estos alimentos de manera rápida y expedita. Gobierno regional, que también pone recursos, porque tenemos que recordar que el mismo gobierno regional redistribuyó varios de los montos asociados a distintos fondos concursables que se utilizan cada año, pero con la demanda de la emergencia, estos recursos se fueron destinados para este tipo de compras, y también entregó estos recursos y canaliza la parte operativa que tiene que ver con la comunicación del Estado, del gobierno central, con los gobiernos locales y los municipios. Y ese es el trabajo que se está haciendo hoy en día. Está llegando el personal del gobierno regional metropolitano a conversar con los encargados municipales para ver dónde están estos focos prioritarios, estas familias que tienen estas necesidades mucho más rápidas dentro de cada comuna, porque obviamente lo que se va a entregar en la comuna del Bosque no va a ser lo mismo que se va a entregar en la comuna de Lo Barnechea, por ejemplo, porque el nivel de población vulnerada, como bien decías tú, pero también vulnerable, porque la vulneración es sistemática y sigue ocurriendo. Entonces, esta distribución se va a hacer en función de la demanda que tenga cada municipio, cada comuna. Y como te digo, ahí la realidad es distinta en donde la miremos. Y creo que esta operación se ha gestionado bien porque se ha podido resolver con cierta prisa lo que está demandando hoy en día la ciudadanía. Lo único que a mí me preocupa es la claridad de a qué porcentaje de la población le tiene que llegar esto, porque teníamos un anuncio del presidente Piñera que hablaba de un 70% de la población más vulnerable. Después viene el ministro Sichel aclarando que no necesariamente es un 70% de toda la población vulnerable, sino que el 70% del 40% más vulnerable según el registro social de hogares. Y luego vino Guevara a tratar de explicar lo mismo, y ahí se generó un caos, porque entre tantos interlocutores tratando de explicar una idea con cosas distintas, obviamente se pierde la noción de a quién le va esta cuestión y a quién no. Así que eso es lo que a mí también me preocupa, y en este tema de la accountability que decía Rigoberto, creo que también es importante explicitar efectivamente a qué porcentaje de la población van estas ayudas. Oiga, para ir cerrando este bloque, quiero colgarme algo que tú explicaste bastante bien, que tiene que ver con cómo funcionan los distintos órganos del Estado, cómo Hacienda transmite al gobierno regional, del gobierno regional a los gobiernos comunales. ¿Les parece, para ir cerrando bien corto, ojalá un minuto y medio cada uno, que esta va a ser la fórmula de trabajar post pandemia? Un gobierno que se le achaca siempre que le falta calle, que no conoce las realidades locales, que tengan que trabajar ya, como se está trabajando ahora, en esta interconexión directa entre el gobierno central, el gobierno regional y los alcaldes con sus concejales y encargados municipales de distintas cosas. Roberto. O sea, sin duda, durante esta pandemia los que más han ganado son los alcaldes, y los gobiernos locales han ganado mucho protagonismo. De hecho, se han visto más como una verdadera oposición, digamos, hablando como oficialismo-oposición, se han visto como una verdadera oposición, no acatando ciertas normas del gobierno, porque ellos conocen la realidad local y como peleando por su comuna y por su gente. Es bastante interesante esto, y creo que también este fondo que entregó el gobierno ahora para las cajas que estábamos hablando recién, es un triunfo para las alcaldías y para los gobiernos locales, porque se dispone la plata en un fondo para las alcaldías, para ellos, para el gobierno local, para los que están más en terreno, los que conocen a los vecinos, y también esto es como haberle ganado un poco el gallito al gobierno, de reconocer el poder que ellos tienen. Claudio. Sí, yo comparto ahí con Rigoberto. Creo que los alcaldes han demostrado un liderazgo bastante importante y potente en el manejo de la crisis, han puesto temas en la agenda que han sido fundamentales, han marcado la agenda pública del Ejecutivo, y eso es una señal viva de un liderazgo fuerte y que nos evidencia la necesidad que ya todos conocíamos, de que los gobiernos locales tienen que tener una toma de decisión mucho más poderosa y estratégica en lo que pasa con las políticas públicas a nivel nacional. Y si la pregunta es si es que este tiene que ser el método de trabajo, si este método funciona exitoso ahora, yo te lo firmo de inmediato, pero hay que probarlo. Si funciona, démosle con eso, y si no, bueno, exploremos más formas, pero la necesidad de que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tengan más protagonismo en la toma de decisiones estratégicas en política pública es evidente, y nadie la puede desconocer. Rigoberto y Claudio, les agradezco mucho por este segundo bloque de este especial COVID-19 en la emergencia. Los voy a dejar invitados obviamente el próximo viernes, ya tenemos este panel estable, vamos a ver si es que esta modalidad del Zoom nos permite también de repente invitar a alguna otra persona que podamos incorporar de acuerdo a las temáticas que podamos
que podamos hacer. Así que les agradezco, Rigoberto y Claudio, buenas noches, y les dejo el micrófono para que hagan un cierre cortísimo. Muchas gracias por el espacio, por darnos, por dar a conocer nuestras opiniones. Es perentorio hablar de estos temas públicos, y bueno, un abrazo a todos y saludo a Franco en los controles. Gracias por el espacio, Juan Pablo. Como siempre, un gusto estar acá cada semana aportando desde nuestras disciplinas a este debate que es súper rico para la sociedad, tratar de explicarlo con palabras simples, y también saludo ahí al maestro Franco en los controles. No me queda más que saludar también a Franco, agradecerle, y nos vemos el lunes en un nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches, que esté muy bien. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.